Pasaron 2 días más sin saber nada de G00-24-03-94, pero aún seguía teniendo insomnio y terrores nocturnos, sentía que me volvía paranoico, en especial cuando mi jefe salía o me dejaba solo. Ese día llegó una chica que venía por el empleo, era una chica linda, simpática y amistosa. Jamás olvidaré cómo era ella antes, ese día que la conocí. Se llamaba Victoria, pero le gustaba que le dijeran Vicky. El mismo día le enseñé lo que debía hacer, pero no podía dejar de actuar como un maldito loco, me desconcentraba con facilidad y no podía hablarle tranquilamente, me sentía nervioso, sentía que algún mensaje llegaría. Eso me hizo recordar que cuando comencé a trabajar en el cibercafé, mi amigo, que estaba en el puesto antes que yo, actuaba de una manera semejante, quizá porque él también había sido acosado por Google, le pidió hacer algo que no quería y mi amigo abandonó el lugar. Cuando terminó nuestra jornada laboral nos fuimos juntos, y esta chica, algo preocupada, me preguntó que si yo estaba bien, a lo que solo le advertí: escúchame con atención, jamás hables con alguien que no conozcas por chat, no lo hagas. Google te buscará y, una vez dentro, no habrá salida. Una vez que dije eso, salí corriendo y me dirigí a mi casa. Estando ahí traté de localizar a mi amigo, comencé vía internet, pero no encontré sus antiguas cuentas en redes sociales, páginas de juegos ni correo electrónico. Era un fantasma en la red. Mientras me encontraba buscándolo, pasó lo esperado. Un mensaje llegó, pero esta vez solo dijo algo y se desconectó. Lo que decía el mensaje era: más vale que lo hagas, no corras el mismo destino que G00-010-692. Y me envió un enlace, mi curiosidad me llevó a una respuesta. El enlace me condujo a una clase de perfil de mi amigo. Anoté el número de su celular y apagué el equipo, pues no pensaba quedarme a esperar a que otro mensaje llegara. Marqué el número un par de veces, sin respuesta. Justo cuando dejé de marcar y estaba a punto de irme a la cama, una llamada entró. Contesté y era mi amigo, el cual me preguntó solo una cosa: Draco, ¿eres tú? Sí, soy yo. No sé cómo supo que era yo, pero no dudé en preguntarle si nos podíamos ver. Él aceptó y acordamos un punto. Al día siguiente me encontré con mi amigo, el cual lucía tranquilo, transmitiéndome la idea de que no pudo pasarle nada de lo que a mí me estaba pasando. Él comenzó la charla. ¿Cuánto tiempo? Vaya, apenas si me acordaba de ti. ¿Cómo has estado? Bien, yo. No quise hacer más rodeos y fui al grano. ¿Qué sabes de un usuario llamado Google24-03-94? Su cara se puso pálida, y solo me dijo: me tengo que ir, fue un error venir a verte, tengo que trabajar. No, espera, necesito respuestas. Ese usuario me está acosando, amenazando y, por lo visto, lo conoces. Dime qué es lo que sabes. Él estaba a punto de retirarse, estaba de espaldas, y me contestó con lo siguiente: no sé por qué olvidé mencionar eso cuando tomaste mi empleo, pero ahora lo siento, en serio, por segunda vez por ti. ¿A qué te refieres? Pregunté curioso. Lo siento, pero creo que para remediarlo puedo terminar lo que empecé ese día, antes de que ellos vuelvan. Una mirada psicópata y una sonrisa demoníaca se dibujaron en su rostro. Entonces se lanzó hacia mí gritando que en serio lo sentía. No supe qué hacer, solo intenté defenderme. Pero cuando él estaba sobre mí y yo estaba en el suelo, un extraño sujeto encapuchado se acercó a nosotros y golpeó fuertemente a mi amigo, quitándomelo de encima. Lo escuché decir: tu tiempo se acabó, es hora de cerrar sesión. Una vez que estuve libre intenté escapar, pero escuché un tremendo grito desgarrador y, al voltear, vi a mi amigo pidiéndome ayuda. El sujeto encapuchado lo había atravesado con un fierro, con el cual después lo golpeó frenéticamente. Solo fui capaz de seguir corriendo, pero cuando comencé a correr, un mensaje llegó a mi celular. Era Google nuevamente, me había enviado un mensaje, que decía: vuelve y tómale una fotografía, solo eso. Te he facilitado el trabajo, ¿no lo crees? No recuerdo bien qué fue lo siguiente que hice ese día, pero al día siguiente, al lograr reaccionar, estaba en la ducha. Salí y un mensaje estaba en mi celular, este tenía un número que, según decía, era una cuenta bancaria en donde podría cobrar lo ganado por la fotografía. Decidí ignorarlo y apagué el celular, solo quería olvidarlo todo. Pasó un año, pensé que ya había acabado para mí, pero solo lo había ignorado por un largo tiempo. Había dejado de utilizar teléfono celular con cualquier servicio de internet, borré mis cuentas de cualquier servicio en línea y me alejé de la web en cualquier aspecto desde ese día. No había olvidado por completo lo sucedido, pero al menos intentaba no recordarlo.
Un día, sin embargo, en mi nuevo trabajo, el cual era en un supermercado, en uno de esos que abren las 24 horas del día, vi a Vicky. Eran alrededor de las 2 de la madrugada. Sabía que era ella, jamás olvidaría a nadie involucrado en ese maldito evento. Vicky se veía más demacrada y muy alterada, no era la chica que yo recordaba. Entró al lugar y me miró fijamente, para luego decir, al fin te encuentro. Su cara estaba pálida, tenía unas ojeras tremendas y simplemente se veía devastada. Su voz sonaba entrecortada y débil. Preocupado, le pregunté, ¿qué sucede? ¿Por qué me buscabas? No entendí bien lo siguiente que dijo, pues se desplomó en el piso, desmayada. Lo que creí entender fue, Google. La llevé a mi auto y la recosté ahí, y pedí permiso para irme. Llegué a casa, recosté a Vicky en mi cama y yo me recosté en el sofá. No podía conciliar el sueño, pues todas esas memorias llegaban a mi mente una y otra vez de nuevo, sin dejarme en paz. Decidí leer algo para ignorarlo. Desde que me había alejado del internet solía leer, normalmente novelas de misterio y cosas de detectives. Me gustaba distraerme con eso, pues con los libros me sentía seguro. Apenas comenzaba a leer cuando escuché a Vicky gritar. Corrí a mi habitación y miré a todos lados. Ella estaba sola, pero me dijo con voz débil que necesitaba mi ayuda. Aún tenía dudas sobre por qué me estaba buscando, así que le pregunté, ¿por qué dices que me buscabas? Ellos vendrán por mí. Me dio curiosidad saber quién era ese sujeto que me hablaba por chat. Debí haberte hecho caso. Él me dijo que ahora no habría salida. ¿Salida de qué? Ahora debo asesinarte, o ellos me matarán a mí. Dime que tú no aceptaste. Me sorprendió lo que escuché, pero decidí ayudarla, pues supuse que ella también se había involucrado con Google. Le pregunté más, pero solo me mostró una foto con su celular y se quedó dormida. Estaba débil y necesitaba descansar. Miré la foto y me sorprendió, era una de un homicidio similar al de la foto que yo recibí. Era yo, solo que me veía muerto en un sentido más tranquilo, ya que solo se podía apreciar una porción de mi cuerpo con un agujero de bala en la frente, algo más práctico que la última vez, y con un enlace. Miré la URL un rato y me percaté de algo que no había notado en enlaces enviados por este asesino. Estaba escrita lo que parecía ser una fecha. No podía dormir, no dejaba de mirar a Vicky. En lo único que pensaba era que sería asesinado. Me senté en el piso, y después de un rato de lectura e incómodos pensamientos, logré dormir. Un olor nauseabundo me despertó. Estaba recostado en mi cama, y esta se encontraba bañada en sangre. Me volteé, y vi a lo que parecía ser Vicky acribillada. Al parecer alguien la había matado. Sus órganos estaban esparcidos por toda la habitación, al igual que su sangre. Cuando logré salir del shock me levanté rápidamente de la cama y noté que el celular de Vicky estaba en mis manos. Tenía puesta una dirección que me recordó mucho a lo que Google llamaba nuestra página, solo que la URL se parecía a la del día anterior, con un pequeño cambio. Había escrito otro Google con números ahí. Decidí ver la página, esta solamente contenía un video sin título. Lo reproduje, la calidad era de no más de 3 píxeles. Supuse que G00G240394 lo había editado para que se viera más tenebroso, pues al comenzar se veía a la silueta de alguien con un cuchillo, acercándose a la cámara y comenzando a rondar el cuarto. No logré ver mucho hasta que encendió una pequeña luz, tal vez una lámpara. En cuanto esto sucedió descubrí que era mi cuarto. Grabó la cama en la cual se encontraba Vicky, pero no estaba dormida, ella estaba despierta, atada a la cama y amordazada. La silueta se acercó y, en un acto, grabó una pequeña mesa que tenía en mi cuarto, sobre la cual había un mantel, una charola y varios utensilios de uso cotidiano, asemejándose grandemente a esas mesas que los cirujanos utilizan para colocar sus herramientas. Sabía exactamente que lo sucedería, pues el cadáver de Vicky ahora se encontraba en mi cuarto. El video continuaba, el sujeto que grababa hacía que pareciera que el espectador era quien estaba haciendo todo eso, como una clase de video en primera persona. Tomó un desarmador con una mano, se acercó lentamente a Vicky, acarició su pierna y con un violento movimiento lo clavó en su pierna. Grabó su rostro, podía apreciarse el dolor en ella, se escuchaban apenas sus gritos y gemidos. Volvió a la toma del desarmador y comenzó a retorcerlo dentro de su pierna, luego lo sacó y volvió a la mesa, de la cual tomó un cuchillo de cocina común y corriente. Se acercó nuevamente a Vicky y esta vez no la lastimó, solo utilizó el cuchillo para desgarrar su ropa. La siguiente escena fue algo tan sumamente enfermo, el sujeto puso la cámara en un lugar donde pudiera grabarse lo que hacía claramente.
Durante unos 20 minutos aproximadamente, él violó a Vicky, pero eso no fue nada. Después de ese tiempo, el sujeto comenzó a acuchillarla en sus extremidades de modo que solo la hería sin matarla, y de un momento a otro, se detuvo. Vicky lloraba, y se vio al sujeto levantarse tranquilamente y salir de escena, para después entrar con una licuadora. La conectó y la encendió, entonces introdujo la mano de Vicky y la destrozó por completo, pudiéndose ver cómo la sangre y trozos de carne deshechos volaban por la habitación. La agónica escena se cortó y se vio un ángulo distinto, como si alguien más grabara. Se veía el brazo de Vicky, el que no fue dañado por la licuadora, y una cegueta comenzó a hacer un corte brusco en él. Vicky intentaba zafarse, ese forcejeo inútil solo causaba que el sujeto hiciera varios cortes en su brazo. Cuando estaba a punto de cercenarlo, ella lo arrancó de un jalón y se escuchó un grito tremendo. A pesar de estar amordazada, los gemidos eran fuertes y me hacían sentir el dolor que ella sintió. El video comenzó a fallar, y luego de unos segundos la toma se recuperó, solo que esta vez Vicky ya estaba muerta y totalmente deshecha, era solo un tronco sin forma alguna en su rostro y desgarrada de cualquier otra parte. La toma se veía borrosa y se adelantaba sin razón alguna, para después regresar a donde nos habíamos quedado. En esta toma Vicky ya no está amordazada, y lo poco que le quedaba de brazo estaba desatado. Pareciera que ella se quitó la mordaza como pudo, pues su cara estaba llena de sangre. Con voz débil pedía clemencia, que la dejara ir, solo lloraba y rogaba ser liberada. En esta toma la calidad había subido impresionantemente, como si una cámara profesional hubiese grabado sus últimas palabras. La toma hizo un corte rápido, y la siguiente escena se volvió a tornar de una calidad baja y aspecto turbio. A pesar de que no quería continuar viendo, el morbo no me dejaba reaccionar. Para empezar, la escena tenía un ángulo poco apreciable, y se oían gritos, como si la tortura se hubiera vuelto sumamente sádica. Se podía ver ligeras salpicaduras de sangre y se escuchaba algo así como un motor o una máquina escandalosa, sonaban herramientas cayendo al suelo, un caos total. Lo único que se podía ver con la pobre iluminación era un par de siluetas peleando, pero cuando la imagen se volvió clara, la cámara cayó al suelo y solo se veía la toma de unos pies. En esa toma vi caer lo que parecía ser una pierna cortada, un par de entrañas y mucha sangre. Entonces un pie del atacante pisó la cámara y esta se quedó filmando estática por aproximadamente unos 10 segundos. El video se cortó y se pudo ver al sujeto que hizo todo vistiendo una capucha. Lo primero que pensé fue que ese extraño sujeto era Ghoule, pero no pude verlo bien, la capucha lo cubría y apenas había un poco de luz en la toma. Esta escena entrecortada del asesino duró poco más que unos segundos. El video terminaba ahí, se cortó bruscamente y la página se cerró automáticamente. Una sensación escalofriante recorrió todo mi cuerpo. Miré a Vicky y solo comencé a llorar, entonces recibí un mensaje en su celular, que decía, hola de nuevo. Era Ghoule, decidí contestarle, diciéndole, ¿cómo pudiste hacer esto? Pensé que me habías dejado en paz, ¿por qué le hiciste esto a Vicky? Ella no debía estar involucrada. Lo sé, pero ella se involucró y le tocó perder. Deberías dar gracias de que aún seguimos activos. Es decir, ella simplemente cerró sesión en su vida mortal, pero estará conmigo para siempre, su video la ha inmortalizado. Maldito enfermo. Dije eso y apagué el celular. Salí de la habitación, tomé mi laptop y decidí irme de ahí.